20 preguntas sobre ciudadanía para solicitantes de 65 años o más. Después de ver este video, se sentirá más seguro el día de su entrevista. Pero antes de comenzar, esto es lo que debe saber. Este video es para usted si cumple con las siguientes dos condiciones. 1. Tiene 65 años o más. 2. Ha sido residente permanente de los Estados Unidos durante al menos 20 años. Si cumple con estas dos condiciones, se le permitirá hacer su entrevista en español y necesitará aprender solo las 20 preguntas que se encuentran en este video. También es importante conocer la siguiente información. Si solo satisface una de las dos condiciones, debe estudiar 100 preguntas. Si no satisface ninguna de estas dos condiciones, debe estudiar 100 preguntas. Esta lección se divide en 4 partes. En la primera parte, aprenderá las 20 preguntas y sus respuestas. Para cada pregunta, hemos elegido la respuesta que es más fácil de recordar. En la segunda parte de este video, conocerá las condiciones que debe cumplir su intérprete. En la tercera parte de esta lección, aprenderá lo que debe hacer antes de su entrevista para aumentar sus posibilidades de aprobar el examen. En la cuarta y última parte de este video, tendrá la oportunidad de realizar una prueba de práctica. Esta prueba le ayudará a saber la cantidad de preguntas que puede responder correctamente. Asegúrese de ver este video con mucha frecuencia hasta que pueda recordar todas las respuestas. Ahora comencemos la lección. Parte 1. 20 preguntas para el test de cívica. La prueba de educación cívica es una prueba oral. El día de su entrevista, el oficial de USCIS le hará preguntas en voz alta y usted también dará las respuestas en voz alta, sin mirar ningún documento. Por eso debe memorizar todas las respuestas. Como solicitante, deberá estudiar 20 preguntas. Durante su entrevista, el oficial le hará un máximo de 10 preguntas. Las 10 preguntas se eligen al azar de la lista de las 20 preguntas que estudiará en este video. Pasará su examen de educación cívica si responde correctamente 6 preguntas. Estudiemos las 20 preguntas. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. El puerto de Nueva York. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo Nueva York. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington.
¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay 50 estados. Porque hay 50 estados. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva. Le mostraré el nombre exacto de la capital de su estado más adelante en este video. Nombre una rama o parte del gobierno. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Congreso. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación. Liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo, liberó a los esclavos. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Noviembre. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía de mercado. Economía de mercado.
¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva. Más adelante en esta lección aprenderá cómo encontrar el nombre de su senador de Estados Unidos. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. Bien, ahora voy a mostrarle cómo responder correctamente la pregunta número 9. ¿Cuál es la capital de su estado? Obviamente, la respuesta a esta pregunta depende del estado en el que vive actualmente. Algunos solicitantes no responden correctamente a esta pregunta porque piensan que la capital de su estado es la ciudad más popular de ese estado. No siempre es el caso. Por ejemplo, la capital del estado de California no es Los Ángeles, sino Sacramento. Algunos solicitantes de Texas piensan que la capital de su estado es Houston. Esto no es correcto. La capital del estado de Texas es Austin. Si es residente del estado de Nueva York, debe saber que la capital no es la ciudad de Nueva York. La capital del estado de Nueva York es Albany. Lo que ve en su pantalla ahora es una lista de todos los estados y sus capitales. Puede pausar el video si desea anotar el nombre de la capital de su estado. También es una buena idea aprender a pronunciar ese nombre. Si desea ver más videos educativos que lo ayudarán a aprobar su examen de ciudadanía, por favor háganoslo saber dando un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias! Ahora déjeme mostrarle cómo responder correctamente la pregunta 18. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Como sabrá, cada estado tiene 2 senadores, pero para responder correctamente a esta pregunta, solo necesita memorizar el nombre de un senador de su estado. Para encontrar el nombre de un senador de su estado, debe seguir estos pasos. Debe comenzar por ir a esta página web, www.senate.gov. Cuando esté en la página, mire en la parte superior de la pantalla y a la izquierda, junto a la bandera estadounidense, hay un botón donde está escrito Find Your Senators. Encuentre a sus senadores. Haga clic en el botón. Después de hacer clic en el botón, verá una lista de todos los estados. En este punto, seleccione el estado donde vive y haga clic en él. Por ejemplo, si vive en el estado de Florida, debe seleccionar Florida y hacer clic en él. Luego verá las fotos de los 2 senadores estadounidenses de Florida.
Los nombres de los senadores están escritos encima de las fotografías. Como dije anteriormente, solo debe recordar el nombre de un senador. Además, no olvide practicar cómo pronunciar ese nombre. Parte 2. El intérprete. En esta parte del video voy a hablar sobre quién puede ser su intérprete y lo que usted y su intérprete pueden hacer durante su entrevista. USCIS, la agencia a cargo de la ciudadanía, establece claramente que si su entrevista es en español, debe traer un intérprete a su entrevista. Esto significa que es su responsabilidad encontrar un intérprete para su entrevista de naturalización. Su intérprete debe entender y hablar muy bien tanto inglés como español. Su intérprete debe tener al menos 18 años. En general, su intérprete puede ser un amigo o un miembro de su comunidad. También puede optar por contratar a un intérprete profesional. Si no puede encontrar un intérprete, lo que puede hacer es ir a su biblioteca local o comunicarse con una organización para inmigrantes en su ciudad y preguntarles si pueden ayudarlo a encontrar un intérprete. Una vez que haya elegido a su intérprete, es muy importante que usted y su intérprete se tomen un tiempo para practicar antes de la entrevista. Esto es muy útil. En primer lugar, en su solicitud de naturalización, que se llama N-400, hay muchas palabras y expresiones que muchas personas no usan todos los días. Esto le dará a su intérprete la oportunidad de ver los tipos de preguntas que se encuentran en su formulario de solicitud. Otra razón para practicar con su intérprete es que le permitirá familiarizarse con la forma en que habla su intérprete y también su intérprete se familiarizará con su acento. Hay muchas reglas que usted y su intérprete deben seguir durante su entrevista. Por ejemplo, su intérprete no puede dar su opinión durante la entrevista. Por eso, al inicio de la entrevista, usted y su intérprete firmarán un formulario en particular para indicar que seguirán las reglas. Existen condiciones adicionales que su intérprete debe cumplir. Si desea saber más sobre estas condiciones, por favor haga clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. Parte 3. 5 reglas importantes para estar confiado durante su entrevista. La entrevista de ciudadanía puede ser una experiencia muy estresante para muchos solicitantes. En esta sección del video, le daré 5 consejos que le ayudarán a tener más confianza durante su entrevista de ciudadanía. Número 1. Llegue temprano. Debe asegurarse de que usted y su intérprete lleguen temprano al lugar de su entrevista. Una buena sugerencia es llegar al menos 30 minutos antes de la entrevista. Esto significa que debe planificar con anticipación. Recuerde, su entrevista puede cancelarse si usted o su intérprete llegan tarde. Cuando reciba su carta de cita, por favor, léala con atención, porque contiene información importante como la fecha y hora de su entrevista o la dirección donde se llevará a cabo su entrevista. Número 2. Use ropa y zapatos cómodos. A veces, los solicitantes pueden tener que esperar mucho tiempo dentro del edificio de USCIS. Esto puede suceder por muchas razones. Por ejemplo, puede haber muchos solicitantes que también están programados para tener su entrevista el mismo día que usted, o las entrevistas anteriores a la suya pueden tardar más de lo normal. Por eso es importante llevar ropa y zapatos cómodos. También es una muy buena idea llevar un suéter, incluso si la entrevista está programada durante el verano. Esto se debe a que a veces el aire acondicionado puede hacer que estas oficinas sean muy frías. Recuerde, la entrevista de ciudadanía es un evento formal,
así que no olvide vestirse profesionalmente. Número 3. Organice claramente sus documentos. Debe asegurarse de reunir todos sus documentos varias semanas antes de su entrevista. Esto evitará que entre en pánico el día anterior a su entrevista porque no pudo encontrar un documento en particular. Si tiene un documento que solo está escrito en español, por ejemplo, su certificado de matrimonio, también debe traer una traducción certificada al inglés de ese documento. Es importante que organice cuidadosamente todos sus documentos en una carpeta. De esa manera, cuando el oficial le pida su Green Card, tarjeta verde, por ejemplo, no perderá mucho tiempo buscándola en su bolso. En su carta de cita verá una lista de todos los documentos que debe traer a su entrevista. Número 4. Prepárese para su entrevista. La entrevista de ciudadanía no se trata solo de responder preguntas del examen de educación cívica. Otra razón importante para la entrevista es verificar que cumple con todas las condiciones requeridas para ser ciudadano estadounidense. Es por eso por lo que debería dedicar tiempo a revisar todas las respuestas que escribió en su solicitud N-400. Por ejemplo, debería poder responder las siguientes preguntas. ¿En qué fecha se convirtió en residente permanente? ¿Alguna vez ha dejado de pagar impuestos? ¿Cuál es su dirección actual? Todas estas preguntas y más están en su formulario de solicitud. Número 5. Estudie para el examen de educación cívica con regularidad. Debido a su edad y al hecho de que ha sido residente permanente durante al menos 20 años, no tomará el examen de lectura ni el examen de escritura. Durante su entrevista, la única prueba que tomará es la prueba de educación cívica. Esto significa que debe estudiar las 20 preguntas que se encuentran en este video. Es importante estudiar estas preguntas con regularidad, porque si pasa muchos días sin estudiar, olvidará algunas de las respuestas. Durante su entrevista, se sentirá más seguro si ha memorizado las respuestas a las 20 preguntas. Parte 4. Examen de práctica. En esta sección del video podrá verificar si recuerda todas las respuestas a las preguntas que acaba de estudiar. Esta prueba de práctica tiene 20 preguntas. Después de cada pregunta, verá 4 opciones de respuesta: A, B, C y D. Solo una de estas opciones de respuesta es la respuesta correcta. Tendrá 10 segundos para elegir la respuesta correcta. Antes de comenzar con esta prueba de práctica, es importante que conozca la siguiente información. El día de su entrevista de ciudadanía no verá opciones de respuesta como en esta prueba de práctica. Le doy 4 opciones de respuesta porque quiero que verifique directamente la respuesta correcta a cada pregunta. Esta prueba de práctica es solo una forma diferente de ayudarle a estudiar. El día de su prueba de naturalización, el oficial de USCIS le hará preguntas en voz alta y usted también dará las respuestas en voz alta, sin mirar ningún documento. ¿De acuerdo? Empecemos. Pregunta 1. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? A. El 15 de mayo. B. El 15 de abril. C. El 4 de julio. D. El 4 de marzo. La respuesta correcta es B. El 15 de abril. Pregunta 2.
¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? A. El Senado y la Cámara de Representantes. B. La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. C. El Senado y la Corte Suprema. D. La Cámara de Representantes y las Cortes. La respuesta correcta es A. El Senado y la Cámara de Representantes. Pregunta 3. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? A. Los Ángeles, California. B. Filadelfia, Pensilvania. C. Ciudad de Nueva York, Nueva York. D. Washington, D.C. La respuesta correcta es D. Washington, D.C. Pregunta 4. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? A. El 4 de abril. B. El 5 de mayo. C. El 5 de febrero. D. El 4 de julio. La respuesta correcta es D. El 4 de julio. Pregunta 5. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. A. La Guerra Hispano-Estadounidense. B. La Guerra Civil. C. La Primera Guerra Mundial. D. Guerra Revolucionaria. La respuesta correcta es C. La Primera Guerra Mundial. Pregunta 6. ¿Quién fue el primer presidente? A. John Adams. B. George Washington. C. Abraham Lincoln. D. Thomas Jefferson. La respuesta correcta es B. George Washington. Pregunta 7. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? A. Votar en elecciones. B. Portar armas. C. Juicio por jurado. D. Expresión. La respuesta correcta es D. Expresión. Pregunta 8. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive.
La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva. Pregunta 9. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? A. Porque eran 50 las colonias iniciales. B. Porque hay una estrella por cada presidente. C. Porque hay 50 estados. D. Porque hubo 50 padres fundadores de los Estados Unidos. La respuesta correcta es C. Porque hay 50 estados. Pregunta 10. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? A. Compró Alaska. B. Liberó a los esclavos. C. Declaró la Segunda Guerra Mundial. D. Inventó el teléfono. La respuesta correcta es B. Liberó a los esclavos. Pregunta 11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? A. Economía comunista. B. Economía socialista. C. Economía digital. D. Economía de mercado. La respuesta correcta es D. Economía de mercado. Pregunta 12. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? A. Votar en una elección federal. B. Obedecer las leyes. C. Respetar a los otros. D. Pagar declaraciones de impuestos. La respuesta correcta es A. Votar en una elección federal. Pregunta 13. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? A. El puerto de Nueva York. B. El puerto de Boston. C. Washington, D.C. D. La Bahía de San Francisco. La respuesta correcta es A. El puerto de Nueva York. Pregunta 14. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva. Pregunta 15. Nombre una rama o parte del gobierno. A. Naciones Unidas. B. Congreso. C. Partido Republicano. D. Parlamento.
La respuesta correcta es B. Congreso. Pregunta 16. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? A. Luchó por el sufragio femenino. B. Se convirtió en el primer gobernador de Alabama. C. Luchó por los derechos civiles. D. Salvó la Unión. La respuesta correcta es C. Luchó por los derechos civiles. Pregunta 17. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? A. Reformista y Verde. B. Republicano e Independiente. C. Estadounidense y Progresista. D. Demócrata y Republicano. La respuesta correcta es D. Demócrata y Republicano. Pregunta 18. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? A. Noviembre. B. Agosto. C. Diciembre. D. Junio. La respuesta correcta es A. Noviembre. Pregunta 19. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? A. 35 años en adelante. B. 16 años en adelante. C. 18 años en adelante. D. 21 años en adelante. La respuesta correcta es C. 18 años en adelante. Pregunta 20. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? A. Donald Trump. B. Joe Biden. C. Barack Obama. D. Kamala Harris. La respuesta correcta es B. Joe Biden. Antes de terminar esta lección, por favor responda la siguiente pregunta. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Escriba su respuesta en la sección comentarios debajo de este video. ¡Gracias!